palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Queridos devotos y peregrinos, hoy rinde su homenaje a la Virgen del Valle el amplio ámbito del deporte. Nos encontramos en un ámbito propio para el deporte acá en este parque. Bienvenidos a esta celebración. Que la Madre de Dios los cobije bajo su manto y los ayude a hacer la voluntad de Dios. Para esta jornada se nos propuso reflexionar cómo el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo obstaculizan la tan necesaria conversión pastoral de la Iglesia. Que la Morenita del Valle nos ayude a lograr esta conversión que posibilitará un testimonio creíble de la fe ante los demás. El Adviento es un tiempo breve, apenas 4 semanas, que puede pasar casi sin percatarnos y de repente ya estamos en la Navidad. Ojo, que la propaganda de los negocios ya comenzó su Adviento. Ya pasó una semana y no sé si han podido tener algún tiempo de calidad para reflexionar y orar, preparándose para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, la Inmaculada. Es decir, que vean si le están posibilitando que renazca en sus vidas. Si pasó esta primera semana sin pena ni gloria, ayer comenzamos la segunda. Una nueva oportunidad para sincronizar nuestro reloj con el tiempo de la esperanza y la conversión que se nos propone vivir a todos los cristianos. De esta esperanza y conversión nos hablará Isaías durante esta semana con la meditación de los capítulos 35 hoy, mañana 40 y 48, en las primeras lecturas de la misa. En concreto, el capítulo 35 que la liturgia nos propone hoy es una perdigonada de buenos augurios, buenas noticias para el pueblo que espera y mantiene su fe en el Señor. Todo florece bellamente de gozo y alegría, porque todo está llamado a restaurarse. Por ello, el versículo 4 nos recuerda: sean fuertes, no teman, miren a su Dios que trae el desquite, viene en persona, los restaurará y salvará. Es un hermoso texto para hacer una buena meditación y preguntarnos: Señor, ¿cuáles son las debilidades que me vencen? Que no me dejan alzar la mirada para verte y ver mi realidad más allá con esperanza. Porque necesitamos parar cada tanto, subir a la colina y mirar nuestro caminar con perspectiva, con realismo, pero con esperanza. Pues un camino en el que el Señor nos acompaña y nos dejemos acompañar por Él, nunca puede terminar mal. Esto es lo que nos recuerda la secuencia del Evangelio de hoy. El poder que Jesús tiene lo impulsa a curar. Todos nosotros hemos venido aquí a ser curados por el Señor. Por eso lo usa. Jesús es el sanador por excelencia. Todo aquel que confía en Él y se pone delante es curado. Jesús hace realidad las profecías de Isaías. Por tanto, todos somos llamados en este tiempo a ponernos ante el Señor para ser curados de nuestras parálisis. Confiemos en Él. Jesús sabe dónde están nuestras heridas y sabe también y puede curarlas. Dejémonos perdonar por Dios en la oración. Dejémonos mirar por el médico de Nazaret. Recemos metiéndonos en la escena. Dejemos de ser espectadores. Cada uno es ese paralítico que necesita ser curado. Como nos encontramos en este parque, donde muchos vienen a hacer caminatas, a correr o practicar algún deporte, permítanme
que me explaye con este tema. Muchas veces he tenido ganas de profundizar esto y hoy me doy el gusto. Así que van a tener que aguantar un poquito. En efecto, el deporte ha adquirido una importancia enorme en el mundo moderno. La superioridad política de una nación a menudo se define por sus logros deportivos. Siempre andan contando cuántas medallas de oro tiene este país, el otro, ¿verdad? Un alto porcentaje de los programas de televisión son acerca de los deportes profesionales y aficionados. Millones de personas en todo el mundo están involucradas en ligas competitivas de todos los deportes. El cristiano se ve continuamente involucrado en el deporte competitivo de una u otra forma, participando activamente como espectador, escuchando testimonios y opiniones de atletas cristianos e inclusive evangelizando y brindando cuidado pastoral a deportistas de distintos niveles. Lo máximo que yo llego a percibir de algún deportista, ¿no?, cuando vemos fútbol, alguna cosa, es que cuando entra a la cancha se hace la cruz, ¿verdad? Algunos lo hacen todavía. O se ha hecho un gol, hace una cruz. Bueno, hasta ahí le llega. Algunos autores de sociología deportiva o de religión se han referido a aspectos del deporte en la vida moderna y su relación con el cristianismo, como el conflicto entre el llamado instinto asesino del deportista y el amor y la compasión de los cristianos, o la competición deportiva como culto. Así que esto es importante saberlo distinguir, esta expresión, ¿no? El instinto asesino que tiene el deportista, ¿verdad? Porque siempre anda, si no es cristiano, con mucha mayor razón aparece ese instinto, entre comillas, digo, asesino. Es una terminología propia que se utiliza desde la sociología deportiva. Esto lo he ido madurando a partir de un jesuita que se llama Hoffman. Él escribe un libro que se llama La santificación del deporte. También vemos que en el deporte se hace un culto al cuerpo humano. Esto también es grave, ¿no? Un culto. Acuérdense, nosotros hoy estamos haciendo un culto. Y si esto yo lo traslado a mi cuerpo, lo transformo en idolatría. Por eso también es otro aspecto a tener en cuenta. En algunos de estos casos, lo que se hace es analizar el fenómeno deportivo con la ayuda de la Biblia, la palabra de Dios. Pero también es necesario profundizar partiendo de algunas verdades cristianas básicas. ¿Hasta qué punto el ideal cristiano y el ideal deportivo son compatibles? ¿En qué forma el deporte puede ayudar al ser humano moderno a ser un mejor cristiano? ¿Y a qué tipo de dificultades se enfrenta el atleta cristiano para vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque una cosa, queridos hermanos, es cumplir con la voluntad de Dios, y otra cosa muy distinta es cumplir con la propia voluntad o con las expectativas de un mundo, como el Papa le gusta llamar, mundano. La mundanidad es muy distinto. Y nosotros muchas veces queremos hacerlo coincidir o creer que andan de la mano. Y estamos totalmente equivocados porque muchas veces están enfrentados. No es nada fácil ser un atleta. La paciencia y la perseverancia que se requiere para practicar cada día durante años, a menudo sin recompensas inmediatas, con el fin de obtener una medalla de oro, no se encuentra en todas partes, ¿no? Medallas de oro no la consiguen todos. Son muchos los que corren, pero son poquitos los que alcanzan la medalla. El verdadero atleta se somete a una vida muy rígida con el fin de conseguir su propósito. Tampoco es fácil ser cristiano. Por eso pongamos las dos cosas. Hay dos tipos de atletas, los atletas del cuerpo y los atletas de la fe. Por eso le pongo las dos perspectivas. No es fácil ser cristiano. La rectitud y perseverancia que se requieren para complacer a Dios hasta el último día de nuestra vida tampoco abundan, y las tenemos únicamente por gracia de Dios. Así como pocos alcanzan una medalla de oro como atleta, así también hay pocos
que alcanzan una medalla de oro de estar con Dios. Así que tengámoslo presente. Por tanto, el cristiano y el atleta genuinos saben muy bien lo que significa entrenar en orden a una victoria. El apóstol San Pablo compara la vida cristiana con una carrera, pero con un premio mucho mejor al final. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona de hojas de laurel. Está hablando Pablo en su tiempo, ¿no? Allá se conformaban con una corona de laurel. Acá quieren tener coronas de oro, copas de oro, ¿verdad? Que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Al contrario, castigo a mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Todo cristiano debe cuidar su cuerpo y estar saludable. Esto lo quiere Dios, ¿eh? Cuidar el cuerpo y tenerlo saludable. Por eso no puedo dedicarme a la bebida, a la droga, a andar trasnochando porque estoy destruyendo mi cuerpo. Eso no lo quiere Dios. Cuidar el cuerpo y estar saludables. Cuidado con las borracheras, cuidado con las comilonas que nos terminan enfermando. Para poder servir a Dios lo mejor posible, ¿eh? Decían los romanos, mens sana in corpore sano. Una mente sana solamente puede estar en un cuerpo sano. Si este cuerpo está dedicado a la joda, perdonen la palabra, esta mente está enferma. En los tiempos modernos en que el sedentarismo y el estrés son un serio problema para la salud de un alto porcentaje de la población, el deporte competitivo y sobre todo recreativo juegan un papel muy importante al proveer la distracción y los estímulos fisiológicos necesarios para prevenir las enfermedades cardiovasculares, problemas de cintura, tanto estar sentado, obesidad y otros males relacionados con el sedentarismo. Aún más, el atleta normalmente tiene mayores conocimientos sobre nutrición y el cuidado del cuerpo y los aplica. Por lo tanto, existen al menos dos ventajas para el cristiano en la práctica deportiva regular y disciplinada. Le ayuda a crecer en el carácter que se requiere para ser un buen cristiano y le puede ayudar a cuidar su cuerpo en la forma que Dios quiere que lo hagamos. Pero hay un conflicto entre cristianismo y deporte. El atleta de alto rendimiento es disciplinado y sabe que puede dominar su propio cuerpo. Sabe que es superior físicamente a la mayoría. Su yo es más capaz que el de muchos otros. Pero, ¿dónde reside a fin de cuentas la fuerza del cristiano? No en su juventud, ni en su vigor o recursos. No está en su grandeza o popularidad. Si bien es cierto que hay un tipo de fuerza fisiológica que simplemente tiene que ver con la aptitud física y otro que tiene que ver con la capacidad anímica y la fuerza de voluntad. Ambos están limitados por lo que cada persona tiene. Pero la fuerza y el vigor que vienen de Dios, nada tienen que ver con los dos anteriores. Dependen de temer ofender a Dios, de confiar y esperar en Él. Dice el Salmo, ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Es necesario para el atleta
resistirse a la tentación de pensar que la victoria depende solamente de seguir estrictamente la rutina de entrenamiento, de pensar que uno está en control de su propia vida, de pensar que uno puede, por su propio esfuerzo y nada más, saltar un solo centímetro más. El atleta debe dar todo lo que tiene para triunfar, pero cuanto menos confíe en sí mismo y más se abandone en las manos de Dios, mayor será su vigor y más resonantes sus victorias. Con respecto a la evangelización, ¿cuántas veces se escucha decir a un atleta o a un cantante que su éxito es importante para poder glorificar a Dios y tener un mayor impacto para predicar? Todavía no lo escuché, pero leyendo un libro me llega la noticia, y lo voy a leer al texto, de un basquetbolista americano que juega en el Dallas Cowboys, y él da un testimonio, ¿no? Entonces, es muy raro escuchar que un atleta, un cantante, diga que su éxito es importante para dar gloria a Dios. No, lo que busca es que lo aplauda la gente, que la tribuna se venga abajo aplaudiéndolo a él y punto. Pero no busca evangelizar, ¿no? Eso es lo triste, y son católicos. Muchos atletas son bautizados, católicos, y no vas a escuchar eso. Raro, ¿verdad?, que un católico no quiera regalarle a Dios su triunfo. No obstante, escuchemos este testimonio de Roger Staubach, que dice así: yo había prometido que fuera que ganáramos o perdiéramos, sería para la honra y gloria de Dios. Por supuesto que la gloria fue mayor para Dios y para mí cuando ganamos, dice él, porque la victoria me dio una mejor plataforma para anunciar el Evangelio de Jesús. Qué lindo. Gracias a Dios uno consigue uno que te dé testimonio de que la fe es el centro de su vida y todo lo otro son herramientas para poder difundir ese amor a Dios. Pero muchas veces, conforme su popularidad aumenta, van traicionando la misma esencia de la vida cristiana. Ahora bien, ¿en dónde reside el poder para la proclamación de la palabra de Dios? ¿En nuestra popularidad o en Dios mismo? No en mi popularidad, ahí no está la fuerza. La fuerza está siempre en Dios. Si yo quiero como atleta, como deportista, quiero dar testimonio, lo tengo que hacer desde Dios mismo, no desde que yo tengo el reconocimiento de la gente que soy el mejor ciclista de Catamarca. No sirve. ¿Qué tan importante es el deporte? Los deportistas están acostumbrados a darle prioridad al deporte por encima de su vida social, la diversión, el estudio, el trabajo, la familia y la fe. Cuando uno se dedica al deporte por el triunfo, hace que todas las otras cosas empiecen a sufrir, ¿no? Y es cierto que es muy difícil obtener el éxito de otra manera, por supuesto. Si uno quiere lograr una gran competitividad, le tiene que dedicar horas a eso, ¿no? Al mismo tiempo, Dios quiere que mantengamos nuestras prioridades en orden. Dios es el número uno y la salvación debe ser la preocupación principal de todo cristiano. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Lo dice Dios a través de San Pablo en la carta a Timoteo. Es necesario dedicarse de lleno al deporte para triunfar en él, pero siempre habrá lesiones, enfermedad y fracaso. Solo los mejores obtendrán el premio. ¿Y qué es el premio? ¿Vale la pena realmente el esfuerzo? Los atletas compiten por una medalla o premio de dinero en efectivo, pero el cristiano se esfuerza y lucha para recibir la recompensa eterna. Qué triste que uno solamente se afane para esas cosas que se lo va a comer y se lo va a podrir con el tiempo acá en la tierra, pero después te pierdes la eternidad. Pero veamos,
¿Debe el cristiano arriesgar su herencia eterna por lograr una medalla? ¿No será eso idolatría? Sí, queridos hermanos, es idolatría. No es necesario remontarse a los tiempos antiguos en que la gente se arrodillaba delante de las estrellas y figuras aborrecibles de animales, ¿no? A eso le llamamos idolatría. Me arrodillo delante del sol, me arrodillo delante de un perro que digo que es Dios. Eso es idolatría. El ser humano moderno ahora adora su propio cuerpo, así como antes decíamos los pobres aquellos que no tenían tanta cultura, adoraban una piedra, pero nosotros peor todavía, nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el propio cuerpo, olvidando que el cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, y adorando la criatura en vez del Creador. Un buen ejemplo de esto es el fisiculturismo, en el que los atletas dedican horas enteras frente al espejo a admirar la masa muscular que va desarrollando, pero no es necesario ir tan lejos. Cualquier atleta que ame a su cuerpo más que a su Dios es un idólatra, un idólatra. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes de martillo. Lo trabaja con su esfuerzo, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe, se cansa y termina en la nada. O veamos al escultor. Toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás, y luego trabaja con el escoplo. Así hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana. Y luego la instala en un templo. Hace la estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarle y suplicante le dice: sálvame porque tú eres mi Dios. Es la criatura que se enamoró de su propia hechura. Eso es idolatría. O también observemos con cuidado al atleta. Se prepara, practica, se esfuerza y perfecciona. Fortalece músculos, mejora su técnica, se foguea con los mejores y concentra toda su atención en su deporte. Y cuando triunfa, se mira en el espejo y dice: soy el mejor. Yo me debo esta victoria solo para mí, pero su cuerpo es más frágil y requiere más atención y cuidado que el de un hombre normal. Porque para llegar a ese grado de triunfo ha tenido que tener unos esfuerzos y unos sacrificios terribles. Y es frágil, porque está solo preparado para eso. Entonces pone toda su confianza en algo que pasa y que solo es vanidad. El deporte como culto, según este autor Hoffman, se refiere al problema de la competición deportiva y el éxito, como una manera de rendir culto en vista de que muchos atletas ganen para la gloria de Dios. Qué bueno, que todo el esfuerzo que hago es para dar gloria a Dios a través del esfuerzo que he hecho en cuidar mi cuerpo, en controlarlo, en ponerlo en vereda. El término adorar o rendir culto se utiliza a menudo en la Biblia con un significado restringido, relacionado con servir y arrodillarse para complacer a Dios. La adoración debe cumplir con una serie de requisitos. Debe ser reflejo de una vida dedicada a la obediencia y al servicio de Dios. La persona que rinde culto debe vivir en santidad. Acá lo tenemos al beato Mamerto Esquiú. Y debe ser justa. El Antiguo Testamento está lleno de prescripciones e indicaciones para el culto agradable a Dios. Más aún, el Nuevo Testamento señala que hay una sola forma de adorar a Dios. Lo dice Jesús: a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con el Espíritu Santo y en la verdad de Dios. Es un poco arriesgado, por lo tanto, tratar de hacer calzar la competición deportiva como adoración. Muy difícil que uno lo pueda enganchar. El uso de la palabra celebración es mejor que adoración. Sería más apropiado hablar de una celebración deportiva. Aunque la competitividad real debe ser una característica del atleta cristiano, existe una condición: la gloria debe ser para Dios y no para el ganador.
Y esto no es lo que ocurre, pues es claro que los fanáticos del deporte idolatran a sus campeones. Siempre hablan, fíjese, hemos tenido el caso de Maradona, el ídolo, siempre he dicho, el ídolo. Están dándome toda la razón cuando le ponen ese concepto ídolo, ¿no? Es el ídolo al que adoran y no lo adoran a Dios. Y si llego a decir el Dios Maradona, también se acuerdan. Lo tenemos que decir con claridad, no nos engañemos. Y si vivimos en una supina ignorancia respecto a nuestra condición cristiana, acá delante de la Virgen tendremos que cambiar muchos conceptos y muchas maneras de ver la vida. Toda la estructura está establecida con una perspectiva puramente secular. Los Juegos Olímpicos modernos, por ejemplo, son una celebración de la victoria y grandes capacidades del ser humano. Jamás escuché que se hable de Dios en los Juegos Olímpicos, jamás, todo lo contrario, prefieren que lo saquen, incluso prohíben que se vaya a querer expresar algo que sea cultural o religioso. Imagínense a dónde hemos caído. Unos juegos verdaderamente cristianos no darían medallas a los ganadores, sino que culminarían con alabanzas y adoración a Dios. Ustedes me dirían, padre, qué iluso que usted, ¿no? Sueña con no sé qué. Seguramente que me están diciendo que soy un iluso, uno que cree cosas que no se van a dar nunca, ¿no? Y así tendría que ser. Unos juegos verdaderamente cristianos no darían medallas a los ganadores, sino que culminarían con alabanzas y adoración a Dios. Qué bueno sería terminar con una hermosa celebración, dando gloria a Dios después de un partido de fútbol que hemos tenido, ¿no? Che, ahora vamos a alabar a Dios, que nos ha permitido pasar este rato, este hermoso momento. Tal vez el atleta cristiano, al ganar sus competencias, no debería aceptar medallas ni trofeos. Se los tendría que dedicar siempre a Dios. Qué interesante, para el cristiano el ser humano tiene una curiosa obsesión con el alto rendimiento, la belleza y la perfección. Supongo que será por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Me dirán, padre, otra vez iluso. Qué interesante que conforme más se acerca el ser humano a la perfección, mayor tiene que ser su conciencia de su fragilidad y de la necesidad que tiene de Dios. Debe ser que debido al pecado el hombre y la mujer están condenados al caos y la imperfección, y todo lo que hacen son vanos intentos por escapar de ahí, ¿no? Solo en Cristo, al final de los tiempos, alcanzarán las personas la verdadera perfección y no habrá más lesiones, ni enfermedad, ni envejecimiento. Y las marcas personales irán siempre en aumento y nada de eso importará de todos modos, porque estaremos eternamente en la presencia de Dios. Dice la carta a los Hebreos, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que demostraron su fe, acá tenemos la Virgen, está Fray Mamerto, dejemos de lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin avergonzarse de la crucifixión, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Querida Madre del Valle, Madre del gran atleta de la salvación, Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que cada bautizado comprenda que desde el día de su bautismo debe empezar a entrenar en el arduo pero gratificante gimnasio de las virtudes humanas y cristianas para poder enfrentar los múltiples y variados desafíos de la vida terrena, a fin de alcanzar la corona imperecedera de la vida eterna para la que todos fuimos creados por Dios. Ayúdanos a que no nos arroguemos los éxitos, ayúdanos a que no arroguemos los éxitos a nuestro empeño, sino a la gracia de Dios que no abandona a quien confía en Él. Que seamos humildes en el entrenamiento diario, que nos ocupemos de ayudar y motivar a tantos que se encuentran desanimados o desencantados
con los magros resultados obtenidos, que sepamos enseñar a los demás las ejercitaciones pertinentes y demos testimonio de que si ponemos la confianza en Dios, todo resulta útil, hasta nuestros errores, flaquezas e inconstancias. Que cada deportista siempre recurra a tu maternal intercesión en las dificultades y que sepa ser agradecido en los logros alcanzados. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva el Beato Mamerto Esquiú! ¡Viva!